Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Samuel Ferrero. Hoy es 26 de mayo, martes, y hoy quiero empezar con el SP500 en gráfico diario porque tenemos la media de 200, la media móvil de 200, que es esta línea roja de aquí, la tenemos muy cerquita del precio. Y estamos viendo que en el gráfico diario el precio nos ha tocado levemente esa media de 200. La ha tocado, bueno, la ha roto hacia arriba, la ha vuelto a romper hacia abajo y la ha vuelto a romper hacia arriba en los últimos días. Entonces, eh, es muy probable que si esta media se acaba rompiendo y acabamos teniendo cierres diarios por debajo, ya estemos comenzando esa continuación de la corrección que veníamos diciendo en las semanas anteriores, de que todo esto sería una onda A, todo esto sería una onda B y comenzaría una onda B. Entonces, pues estamos a partir de hoy, vamos a estar pendientes del gráfico diario a ver si acabamos cerrando por debajo de esta media de 200, como venía diciendo, o no. En gráfico horario habíamos dicho en el vídeo de ayer que estábamos por esta zona de aquí más o menos, estábamos en esta zona de aquí. Y habíamos dicho que no sabíamos si el precio iba a tirar para abajo o iba a tirar para arriba, que no nos había concretado, no nos había concretado nada, debido a que como el día de ayer fue feriado en Estados Unidos, apenas hubo movimiento. Entonces no nos aclaró, digásemos, la estructura. Entonces, en el día de hoy, pues la apertura ha sido por encima de esos niveles que estábamos mencionando ayer. Y hemos llegado a un punto en el que aparentemente podría el precio empezar a corregir en corto, a la baja. Hemos mantenido el punto de reversión que dijimos ayer en el gráfico horario, porque como el precio no se ha movido a la baja todavía, sigue siendo válido, pero vamos a ver en 5 minutos qué niveles deberíamos tener en cuenta para esa continuación alcista en caso de que el precio no haya terminado de subir, o esa corrección bajista en caso de que se cumpla nuestro pronóstico y el precio empiece en las sesiones de mañana en adelante empiece a caer. Vamos a ver en 5 minutos. Vamos a ver cómo tenemos la cosa. Vale, aquí tenemos el corte de ayer, el PS gap que hizo en la apertura de ayer debido al poco movimiento del día festivo. Y todo este movimiento es el que hemos hecho hoy. Entonces, los niveles que deberíamos tener en cuenta si el precio continúa subiendo, a ver, permitidme un segundo que ponga antes de mencionar los niveles. Vamos a poner la extensión de Fibonacci para no dar niveles más arriba de lo que el precio debería subir. Vale.
A ver. Perfecto. Vale, pues bueno, solo tenemos un nivel por encima, el nivel correspondiente al 61%, que corresponde al 3044. Podría ser que el precio subiera un poquitín más y finalizase esa onda 5 aquí, en este punto, en el 61%, que corresponde con la teoría de las ondas de helio, que además nos coincide con pivotes mensual y semanal en 3047. El que vamos a dar por válido es el 61%, que es 3044, como único conjunto de estas tres cosas. Si el precio se va para abajo directamente durante la sesión asiática, tendríamos que tener en cuenta el pivote mensual 2962, todos los pivotes diarios que se abran a partir de la apertura de hoy a las 12 de la noche del horario londinense, todos los pivotes diarios que se abran en este hueco de aquí, y la apertura semanal, que corresponde al 2956 aproximadamente. Con el caso del Nasdaq tenemos la situación parecida, pero no igual. En este caso, el Nasdaq sí que ha subido un poco más. Vamos a hacer la extensión. Ha subido un poco más desde la apertura de ayer, pero también se ha dado la vuelta y nos ha hecho un recorrido más amplio. Esta línea de tendencia que acabo de borrar era la que dibujamos ayer para confirmar si el precio estaba empezando a corregir o no. Como se ha podido ver, justamente ha saltado el precio por encima y ha seguido subiendo hasta este punto, que nosotros lo hemos marcado como onda 5 y que probablemente acabe siendo así debido al gran recorrido que ha hecho en el día de hoy en corto. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tirar un Fibo, un retroceso de Fibonacci, de todo el impulso, para tener marcados los puntos más probables donde el precio podría pararse en una corrección, que son el 61%, el 50%, que en este caso casi nos coincide con el punto de reversión de todo el impulso de la onda 4. Vamos a marcarlo de todos modos. Y el 38%, y el 38% que lo tenemos en 9323. Entonces, otra de las medidas, o sea, otra de las reglas que utilizo yo para medir es la extensión de Fibonacci, así, de esta manera, 3, 4 y 5, y generalmente el precio llega al menos al 127, en estos casos llega al menos al 127% de esta extensión. Esto lo llamamos una onda inversa, porque se traza al revés, que en este caso, que el último punto que se traza aquí queda, en el caso bajista, queda por encima del primer punto, y en el caso alcista quedaría más abajo del punto. En este caso, en una extensión normal, el último punto que colocamos siempre queda un poco más arriba que el primero. Entonces, la previsión en principio es que el precio llegue al 127 en un principio, 9.265, y vamos a ver qué niveles deberíamos tener en cuenta hasta llegar a ese punto. Vamos a quitar esto.
que no lo necesitamos de momento. El que sí vamos a dejar es el de la onda 4. El punto de reversión que marcamos en el día de ayer. Entonces, hasta el 127 tenemos, mira, justamente se nos ha parado el precio en un pivote mensual en 9.372 a unos puntos del pivote, y está haciendo un pequeño pullback. Supongo que el precio, quizá al estar aquí la apertura semanal, quizá nos haga un poquito de consolidación, nos haga un poco de lateralidad aquí para luego decidirse y continuar bajando. Veremos si el precio finalmente hace esto o no. Entonces, el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es el 127 directamente, que nos coincide con el pivote semanal, perdón, 9.259. Si el precio en este pivote, tal y como ha hecho ahora, que se ha dado un poquito la vuelta, a ver, permíteme un segundo, ahora. Si el precio tal y como se ve ahora que ha dado la vuelta finalmente no hace esa consolidación que decíamos y rompe este pivote de apertura semanal y se va un poco más y continúa subiendo, tendríamos que fijarnos en el 9.550 y ver cómo reacciona el precio en ese punto, ver si lo rompe hacia arriba y busca el siguiente nivel mensual en 9.583 o se para en ese punto y vuelve para abajo. Habrá que irlo controlando. Con el Dow Jones, a ver que hago un poco de limpieza, pongo el gráfico horario. Con el Dow Jones ya tengo trazada esa extensión al revés, esa onda inversa que explicaba con el Nasdaq. Ya la tengo trazada. En este caso el 127 lo tenemos en 24.326 aproximadamente. Y el precio yo tenía marcado como onda 5 este punto, pero al final ha seguido un poquito más arriba y nos ha hecho una gran vela roja hacia abajo, nos ha hecho una vela envolvente en este punto, lo que nos da una pista de que quizá el precio pues se dé la vuelta en ese punto, se esté dando la vuelta y comience esa corrección. De todos modos, como vengo diciendo con los anteriores índices, habrá que ver mañana qué ha hecho el precio durante la sesión asiática y cómo se nos abre el precio y los pivotes. Entonces, en caso de que el precio continúe para abajo, el 127, como decía, lo tenemos en 24.000, exactamente en 24.469, y vamos a ver en 5 minutos los pivotes que tenemos que tener en cuenta tanto para arriba como para abajo, para buscar ese 127. Vale. Entonces tenemos concretamente en pivote, en esta parte de aquí tenemos el pivote semanal en 24.901, pivote mensual en 24.869 y luego tenemos vía libre para abajo hasta la apertura apertura semanal en 24.487, casi junto al 127 que estábamos buscando. Si el precio se va para arriba, vamos a poner, para no pasarnos de la raya, vamos a poner la extensión de las ondas 1 y 3 juntas. A ver, quitaremos el Fibo.
aquí al 3 y al 4. Entonces, en este caso, el pivote 25.319, pivote semanal, y en 25.442 el 61%, que podría ser el punto en donde el precio finalmente se dé la vuelta. O sea, probablemente podría ser perfectamente que esta gran vela bajista, esta envolvente que tenemos aquí, simplemente sea un pequeño pullback que nos lleve el precio a este nivel de aquí para hacer después el rebote al nivel mensual, quizá haga otro pullback y lo rompa para finalmente tocar ese 61%. Siempre y cuando, como decía, esta vela envolvente no sea la confirmación de que ya inicia la corrección bajista que venimos buscando desde la semana pasada prácticamente. Con el DAX tenemos también una onda 5 bastante completa, que parece bastante formada. Vamos a poner esto a la derecha. Mucho mejor. Entonces, el 127 lo tenemos en 11.041, lo tenemos aquí abajo. Como decíamos, es un punto donde puede el precio llegar en caso de que finalmente este nivel no sea superado. Y si no se cumple esto todavía, podríamos estar hablando de que el precio alcance, a ver si no me falla la memoria, podría subir un poquito más. Bueno, en teoría no debería de subir más porque hemos tocado en el DAX, ya hemos tocado ese 61%, o sea que esto ya debería de ser esa corrección que buscábamos. Entonces, como decía, 127 de la onda inversa, que lo tenemos en 11.037 aproximadamente. Y vamos a ver los niveles que tenemos en medio hasta ese punto. Y tenemos concretamente el pivote semanal 11.357 y el pivote mensual y apertura semanal en 11.158 y a pocos puntos del 100% que lo tenemos en 11.145. Después ya tenemos el 127 en 11.037, que como digo es uno de los puntos que seguramente el precio tocará. No puedo decir con total seguridad de que el precio se vaya a parar ahí, podría seguir bajando un poco más, pero el 100-127 son dos puntos donde siempre el precio toca, tanto con onda inversa como con una extensión normal. Entonces, en el caso de que finalmente este punto sea roto y siga subiendo un poco más, el siguiente nivel que tendríamos que tener en cuenta sería el 11.718, que es pivote semanal, y el siguiente por encima, el mensual, 11.892, aunque yo pienso que ya sería subir demasiado. Recordemos que cuanto más el precio suba, en largo plazo, mayor será después la caída, porque todavía le queda un buen tramo para abajo en ese movimiento, en ese gran movimiento que tenemos desde el inicio de la pandemia, que como se veía, como habíamos visto en el SP500, lo voy a enseñar con el SP500 ya que es uno de los índices más significativos del mercado americano. Toda esta caída, según la teoría de ondas de Elliott, las correcciones generalmente son en 3 movimientos o en 5. Dudo mucho que sea este caso un movimiento, o sea,
una corrección en 5 movimientos porque nos llevaría a la más absoluta miseria, o sea, no creo que llegue a ese nivel, pero si es en 3 movimientos, como estábamos prediciendo, el precio pues todavía le queda un buen trozo para abajo. Generalmente, si pensamos que el punto en el que estamos ahora, el máximo en el que estamos ahora en gráfico diario, es el máximo definitivo para luego empezar a caer otra vez, estamos hablando de que el precio tendría que llegar por lo menos a 1791 en el SP500, o sea, todavía le queda un trozo bastante importante para seguir bajando. Entonces, como decía, vamos a estar muy pendientes de esa media móvil de 200 periodos en el gráfico diario. A ver si en el día de hoy, o en el día de hoy no lo creo ya, pero en el día de mañana o en los próximos días de la semana, acabamos cerrando por debajo y nos acaba confirmando ese inicio del tercer movimiento de esta corrección mayor. Hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte y darle me gusta si te gustan mis análisis y si te sirven de ayuda. Comparte el vídeo y recuerda que todos los sábados publicamos en Library un curso de Forex, de básicos de Forex, totalmente gratuito. Y si te suscribes, pues estarás al tanto de cuando se suben estos vídeos, cuando se suben los análisis y demás contenido que vamos haciendo en el canal. Nos vemos mañana con más análisis, con más información y con más gráficos. Adiós.